12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Como adecuada y pertinente, calificó este miércoles el director de la organización no gubernamental Medios Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no subestimar la variante Omicron del coronavirus ante la expansión sin precedente de la nueva cepa del COVID-19 en el mundo. En palabras del doctor Lorenzo, la información oficial sobre los decesos es el número de casos de coronavirus en el país. Es parcial y no ofrece una visión general de lo que está ocurriendo con la pandemia. Que en Europa ellos están entrando ya en su quinta ola, y una quinta ola que de paso en muchos países llega cuando han cubierto casi más del 80% de la población vacunada, que es el caso del Reino Unido, que tuvieron que regresar a el estricto cumplimiento en sitios abiertos del uso del tapabocas, una cosa que ellos habían anunciado que habían dado esa libertad a sus ciudadanos. E incluso Israel ha regresado a restricciones y otros países están evaluando las restricciones porque quiere decir claramente lo que dice la OMS, que no le debemos controlar efectivamente la enfermedad o erradicarla, siempre tendremos que protegernos, y las medidas que se tomen, ya sea de cuarentena o de flexibilización, tienen que ser tomadas bajo criterios técnicos totalmente sanitarios, no criterios ideológicos políticos. El galeno rechazó el anuncio del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente sobre la apertura de una investigación por cobros ilegales a pacientes en los hospitales públicos en vista de que la práctica de salud en Venezuela está privatizada desde hace bastante tiempo y los ciudadanos tienen que costear todos los insumos médicos en nuestro país. Persona que tiene una emergencia o tiene una condición de salud que lo lleva a tener síntomas y se enferme, sabe que va a ir al hospital, va a ser atendido, pero le van a decir, tiene que hacerse estos estudios, pero en ese hospital no se pueden hacer y te va a tener que recurrir al sector privado. Entonces, en el mensaje que nosotros como organización y como hombres le sugerimos al fiscal que también investigue las causas de por qué en nuestros establecimientos públicos la salud pública está parcial o casi totalmente privatizada de manera indirecta, porque la gente tiene que hacerse todo y comprar una gran cantidad de los insumos que deberían estar en los hospitales. Entre tanto, el personal sanitario del Hospital Materno Infantil, comandante supremo Hugo Chávez Frías del Valle, protestaron por los bajos salarios y la falta de insumos, tal y como lo indicó una de las trabajadoras, Endrina Marcial. Que no recibimos el pago del mes de noviembre del plan COVID. Estamos protestando porque no tenemos beneficio. Estamos protestando porque del simple hecho de ser trabajadores públicos nosotros merecemos tener bono de alimentación, que nos llegue nuestra comida, que nuestros chamos un día merezcan útiles cuando empiecen a clase. Merecemos también que si viene diciembre tengamos un pago oportuno para nosotros poder hacer eficaz los gastos porque tenemos chamos y familia. Y esta es la hora que para esta fecha es 13 de diciembre, nosotros nos han pagado el plante. Nuestro hospital Centinela que recibe un bono COVID. Por otro lado, Venezuela registró 355 nuevos casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas, para alcanzar un total de contagios de 439.444 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
Durante su reporte diario, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, indicó que los Estados Unidos o los estados que están mayor afectados por este virus se encuentran el estado Sucre con 31, Yaracuy con 32, Lara con 33, Falcón con 94 y Anzoátegui, el mayor estado más afectado, con 119. Durante la jornada de este martes 14 de diciembre se contabilizaron 5 fallecidos, lo que elevó la cifra global a decesos a 5.250. En otras noticias, la economía de Venezuela está peor que en 1998, cuando llegó al poder el expresidente Hugo Chávez, según lo aseguró el analista financiero y director de Econométrica, Henkel García, quien recordó que el gobierno desaprovechó más de $1 millón de dólares en ingresos petroleros durante los últimos 20 años. Crecimiento, es más, terminamos mucho peor. Hoy estamos mucho peor que en 1998. Quizás a la gente que sigue el chavismo le puede parecer duro el comentario, pero la realidad, hasta los mismos datos del Banco Central de Venezuela te dice que hoy la economía en términos per cápita es más pequeña que en 1998, que este experimento lo que hizo fue desperdiciar más de $1 millón de millones, $1 billón de nosotros, $1 billón de escala larga de dólares de ingresos que se perdieron. Pero lo que sí podemos rescatar, y yo creo que eso es lo valioso, que bueno, eso fue lo material, lo financiero que se perdió, pero nos tiene que quedar de todo este proceso una gran lección, que el crecimiento sostenible es a base de la producción, es a base de la inversión, es a base de hundir capital, es a base de la productividad, y eso se va a ver reflejado en salarios. Esta economía comercial está sostenida por remesas, por de repente inversión que está viniendo, que puede venir tanto de la parte lícita o ilícita. Claro, el mismo esa dinámica comercial puede ser que genere algo, pero va a ser insuficiente. En el estado Lara, la actividad avícola ha caído más del 80% durante el presente año y casi 300 granjas de arrime de pollos en engorde. Solo quedan 270 y solo 30 estarían operativas, según lo aseguró el presidente de la Asociación Avícola de la entidad, José Meléndez. 270 granjas en el estado Lara, ocupábamos el 4º lugar como estado productivo de pollo en engorde, que aporta la proteína más barata al pueblo. Bueno, en estos momentos estaremos en los últimos lugares, porque prácticamente de 10 millones de pollos ahorita no están funcionando, no se están, aquí en Lara en estos momentos integradas, si hay 200.000 pollos, 150.000 pollos, es mucho, porque todos los granjeros estamos paralizados, no porque no queramos trabajar, sino primero porque no tenemos con quién integrar, y segundo, con quién integramos no nos han cancelado. En internacionales, el Ministerio de Salud de Ecuador confirmó este martes un primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en un paciente ecuatoriano que llegó a Quito el pasado 10 de diciembre procedente de Sudáfrica y que hizo escala en Panamá. La ministra de Salud ecuatoriana, Ximena Garzón, informó en una rueda de prensa que el paciente es ingeniero de 48 años de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agrocalidad, que había viajado a mediados de noviembre a Sudáfrica por asuntos laborales. Quiero comunicar a todos que hace pocos minutos el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, remitió al Ministerio de Salud Pública del Ecuador los resultados de la vigilancia genómica que hace en forma permanente. El análisis realizado a un caso que provino de Sudáfrica, de un ingeniero ecuatoriano de agrocalidad que salió de nuestro país para hacer una investigación y por solicitud de agrocalidad pues volvió a su país de origen, y el día de hoy nos entregaron hace pocos minutos una secuenciación genómica y es un Omicron positivo. El paciente se encuentra bien, no tiene síntomas graves, se encuentra aislado. Hemos hecho nosotros cercos epidemiológicos como parte de nuestro programa del Plan Fénix, la implementación del Plan Fénix, el cercado del paciente y también de sus contactos cercanos y de los contactos de los contactos. En otras informaciones, una investigación de la Universidad de Hong Kong determinó que ni la vacuna Coronavac contra el COVID-19 desarrollada por China, Sinovac, ni la estadounidense alemana de Pfizer BioNTech son efectivas contra la nueva variante Omicron, informaron este miércoles medios locales.
De acuerdo a los resultados del estudio recogidos por el diario South China Morning Post, ninguna de estas dos vacunas indujo la respuesta de anticuerpos necesaria para neutralizar la variante detectada por primera vez en Sudáfrica hace menos de un mes. En otras informaciones, la vacunación por sí sola no es suficiente para detener el impacto de la variante Omicron, sino que es preciso adoptar medidas fuertes para reducir su transmisión y aliviar de alguna manera la sanidad pública, advirtió este miércoles el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Es necesario proteger a la población más vulnerable en los próximos meses y no hay tiempo suficiente para lograrlo. Con las vacunas actuales, alerta esta institución en un comunicado. En España comenzó este miércoles la campaña de inmunización contra el COVID-19 para casi 3.3 millones de niños de edades comprendidas de 5 a 11 años, en diferentes centros de salud, hospitales y puntos habilitados hasta ahora como vacunódromos, pabellones y solo 5 comunidades han optado también por los colegios. Las comunidades ya tienen listos sus dispositivos y sistemas de citación que arrojaron algunos datos sobre el arranque de esta campaña. En Cataluña se concentraron más de 45.000 citas en una de las primeras horas de apertura del servicio el pasado lunes, mientras que en Euskadi se adjudicaron solo 4 horas más tarde 16.000 personas. Por su parte, la ministra de Sanidad española, Carolina Darias, expresó su rechazo a la ley antipandemia propuesta por el Partido Popular en la oposición durante su participación en la sesión del control del Congreso de los Diputados, advirtiendo que, en su opinión, es suficiente con la legislación vigente y la coordinación en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Vamos a seguir desde que entramos en la pandemia, de acuerdo con la legislación vigente, dando una respuesta estratégica en el seno del Consejo Interterritorial, un modelo que ha sido reconocido internacionalmente. Por eso es la razón por la que no tenemos que necesitar, porque ya tenemos legislación vigente. En otras informaciones, eurodiputados exigieron sancionar directamente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, e imponer sanciones comerciales a su país. Entre otras medidas, tras unos comicios ilegítimos, el Parlamento Europeo discutió el martes la situación en Nicaragua y está previsto que este jueves apruebe una resolución respecto a los resultados de las elecciones del pasado 7 de noviembre en las que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron declarados ganadores. Instó a la Unión Europea a activar la cláusula democrática, así como a imponer sanciones a todos los que violen los derechos humanos, aseguró el eurodiputado del Partido Popular Español, Gabriel Mato. No podemos quedarnos impasibles ante el desafío comunista que amenaza a muchos países latinoamericanos. Debemos reaccionar y posicionarnos con determinación al lado de los verdaderos líderes democráticos de la región y a la sociedad civil que mantiene firme ante la dictadura de la extrema izquierda. Si no lo hacemos, más de un Estado seguirá en el camino de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Por cierto, contrastan las palabras contra Ortega con su posición en relación a Maduro, señor Borrell. Europa debe apoyar inequívocamente y sin fisuras que esta resolución sobre la situación en Nicaragua incluya medidas de condena al régimen y a la permanente violación de los derechos humanos y asegurarse de que ni un céntimo de la Unión Europea termine en manos de esta dictadura autoritaria contraria a los principios que nos identifican. En otras informaciones, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, se reunió hoy con la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de Estados Unidos, Karen Dumfries, quien realiza una visita de trabajo a Moscú centrada en las tensiones por la concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. La reunión, que se celebró en la sede del Ministerio de Exteriores, tuvo una duración de unos 40 minutos, tras lo cual Dumfries se marchó sin hacer declaraciones, según informó la agencia oficial rusa TASS. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. La compañía aérea Avior activó la ruta Barcelona-Santo Domingo desde y hasta el Aeropuerto Internacional José Antonio del estado Anzoátegui. El vuelo inaugural con 108 pasajeros salió el martes en horas de la mañana. Poder reactivar estos vuelos internacionales, que inicialmente tendrán una frecuente de 2 viajes por semana, representa desarrollo del Estado y para el país, manifestó el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, quien asistió al tradicional bautizo de la aeronave. Los precios internacionales del petróleo seguían perdiendo terreno negativo en horas del mediodía.
El WTI de referencia de Estados Unidos se cotizaba en $69.88 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $72.92 el barril. Y con esta información de materia económica pasamos a materia deportiva. El jugador argentino Sergio El Kun Agüero anunció este miércoles a los 33 años de edad su retirada del fútbol profesional debido a una arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en un partido con el FC Barcelona. Su último club como jugador profesional, una decisión que ha tomado porque, según dijo, la salud es lo primero. En la declaración tuvo lugar en un acto celebrado en las gradas del Camp Nou, a la que asistieron, entre otros, el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, la plantilla del Barcelona y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, club que el Kun Agüero militó entre los años 2011 y 2021. En otras noticias, el medallista olímpico Keidomar Vallenilla se llevó 3 medallas de bronce en la categoría de los 96 kilogramos del Campeonato Mundial Absoluto en Uzbekistán. En el arranque logró levantar 177 kilogramos, en el envión levantó 214 kilogramos y en el total alcanzado fue de 391 kilogramos. Según le informó en su cuenta en Twitter la periodista especializada en ciclo olímpico María Riquelme. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.